All right, so good afternoon, good evening, in fact, ladies and gentlemen. It's nice to see you one last time. Es un gusto verlos en esta última ocasión que nos corresponde a nuestro curso English as Work Level 2. Bien, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, habíamos dicho la vez pasada que vamos a hacer una video presentación. En este caso vamos a tomar una fotografía familiar y la vamos a mostrar en inglés a través de un video corto. Ese video corto debe durar entre 2 y 5 minutos. Habíamos dicho la vez pasada también, esto vale la pena recordarlo, que debe tener entre 3 y 4 diapositivas, pero la parte que de verdad nos interesa, que nos llama la atención, porque ya he visto algunas cositas, algunos errorcitos por ahí, en algunas evidencias en este nivel, ¿sí? Y bueno, las he visto también en otros niveles, es que no se toma en cuenta esto. Entonces la idea es que en nuestro video, en nuestra actividad número 4, la última que nos queda en nuestro curso, ¿sí? Es que tomemos esa fotografía efectivamente y respondamos estas 4 preguntas. ¿Qué miembros de la familia están presentes? ¿Cuáles son sus nombres? Porque recordemos que la actividad nos dice, escoge una fotografía para mostrarla y hacer una presentación en inglés a través de un video corto, utilizando principalmente el tiempo presente progresivo o lo que es lo mismo tiempo presente continuo, que pues, tiene dos nombres que nos sirven para para el mismo tiempo verbal. Bien, entonces nos dice, vamos a responder cuáles son sus nombres, qué relación o parentesco que tienen con usted. Eso es prácticamente es presente simple. Luego nos dice, describa a cada uno de ellos cómo son, cómo están vestidos, qué los caracteriza, qué les desagrada o agrada de cada uno de ellos. Esto lo vimos el día viernes, mencionando que podemos utilizar características tanto de apariencia física como de personalidad para decir cómo es alguien en su comportamiento y en su apariencia física. Y finalmente nos dice, diga lo que cada uno está haciendo en el momento de la foto y no olvide hacerlo usando el tiempo presente progresivo. Así que si usted dice, no sé, están en una playa y dice, uno está nadando, ¿sí? O la otra persona está tomando el sol, la otra persona está, no sé, viendo las ballenas con sus binoculares, pues esos son cosas que se están desarrollando en ese momento, por lo tanto utilizaríamos presente progresivo para desarrollar estas actividades, ¿cierto? También podríamos responder tipo, alguien está sonriendo o posando quizás, alguien está distraído mirando hacia otro lado, alguien está hablando o tal vez una persona está señalando hacia la cámara, ¿sí? Entonces, esas descripciones prácticamente son manejadas con presente progresivo. Ergo, la actividad tiene tres componentes prácticamente, si usted se pone desde una versión gramatical, porque vamos a mirar versiones familiares, ¿cierto? Y en este caso es puro presente simple. Luego descripción de cada uno de ellos, esto es presente simple con características. Y la parte final, digamos que es un presente progresivo, presente continuo, que es en donde nos vamos a enfocar hoy, ¿vale? Eso es lo que nos planteaba el cronograma entonces, porque, bueno, el cronograma, según lo habíamos mencionado, el día de hoy y la sesión inmediatamente anterior íbamos a desarrollar esta actividad, la video presentación. ¿Listo? Eso es lo que nos plantea entonces la evidencia número 4. El componente formativo habíamos dicho, bueno, lo encontramos en Sayuna, entonces ingresamos a Sayuna. Sayuna está fallando un poquitico porque creo que la mayoría de personas está queriendo trabajar en la noche, entonces por eso está un poquito lenta. Pero el componente formativo, pues es el último componente, el que nos sirve para desarrollar tanto esta actividad como la inmediatamente anterior, ¿vale? Entonces, igual esta parte la habíamos mostrado en la ocasión inmediatamente anterior, así como la habíamos mostrado en evidencias previas, ¿cierto? Cuando estábamos hablando del examen, cuando estábamos hablando también del foro de discusión y cuando estábamos hablando del examen, cuando estábamos hablando de nuestro vecindario y cuando estábamos mencionando la descripción de dos fotografías, ¿no? Bueno, entonces entramos a nuestro nivel 2. Entonces, bueno, puede ser que se va a demorar un poquitín. Bueno, está un poquito demorada, como les digo, tal vez es porque hay muchos usuarios que están utilizando la plataforma en este momento, pero una vez nos cargue, bajamos un poquitín y la actividad número 3, la actividad de aprendizaje número 3, que es la video presentación,
tomar en cuenta el componente formativo These are my hobbies. Ahí es donde le menciono que usted va a mirar cositas de apariencia física, de personalidad, presente progresivo, que es lo que nos interesa revisar el día de hoy, entre otras cositas. ¿Listo? Entonces el componente formativo es el que usted siempre ha manejado. Bueno, está un poquito lento, así que creo que no lo voy a revisar. Bueno, ya la corrió. Y lo chévere de los componentes formativos es que cuando usted lo revisa, en la mayoría de ocasiones al final tiene usted una actividad didáctica que es algo así como una autoevaluación, algo así, más o menos, ¿listo? Entonces, un recorderis de lo que habíamos visto la vez pasada y de la tarea, ¿listo? Entonces, ya la mencionamos la tarea, ya usted la puede revisar nuevamente dentro dentro de la plataforma, porque eso está en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Este es un recorderis de la actividad que vamos a hacer. Vamos a hacer el recorderis de lo que hicimos la vez pasada, muy rápidamente. La vez pasada dijimos que podemos describir a una persona, porque en la fotografía vamos a describir personas, ¿cierto? En términos de apariencia física y en términos de personalidad. Y decíamos que en nuestro video, una parte de lo que nos plantea el video es efectivamente mencionar cómo están vestidos, cómo se comportan, si están mirando otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Apariencia física y personalidad. Que valga decir un recordiris adicional, que algo que también he visto en previas evidencias es que debe incluir el texto, ¿no? No solamente es la versión verbal, hablada, sino también la versión textual para efectivamente corroborar que su texto esté bien realizado, ¿vale? Entonces, decíamos que apariencia física podíamos describir a alguien desde su versión general, de los cuales habíamos hecho un enfoque en pretty y handsome, porque pretty es exclusivo de mujeres, handsome es exclusivo de hombres, ¿sí? Mientras que muchas otras características físicas generales pueden ser válidas tanto para hombres como para mujeres, como elegant, cute, funny, ugly, ¿sí? Pero si queremos ser un poco más detallados, podríamos hablar sobre el cabello, sobre el rostro, sobre si utiliza gafas. En ese caso, pues el verbo sería wear. Wear significa usar, de llevar puesto. Lleva una camisa negra, un pantalón khaki, zapatos tenis, por ejemplo. Todo eso sería el verbo wear. Mientras que cuando hablamos de apariencia física, el resto de apariencia física, de tener cabello largo, cabello rubio, una nariz respingada, etcétera, ojos cafés, todo eso es el verbo tener, ¿sí? Porque aquí prácticamente cuando hablamos de apariencia física decimos tengo o tiene, ¿cierto? Tiene cabello negro, tiene cabello rojo, que tiene cabello corto, perfectamente vale. No es el único verbo que podemos utilizar, pero es el más relevante. Adicionalmente, podríamos decir que podemos hablar de la edad, la estatura, la contextura física, el rostro, la forma y color de los ojos, su nariz, boca, labios y orejas. Prácticamente lo que más se detalla es del cuello para arriba, ¿no? Lo que más se detalla. No únicamente, pero es lo que más se tiende a describir cuando hablamos de apariencia física. Sin embargo, también decíamos la vez pasada que eso se complementa con la personalidad. Y dentro de la personalidad habíamos dicho que habíamos mencionado más bien unas estrategias que podemos utilizar para nosotros mejorar nuestro vocabulario, la comprensión del mismo, ¿cierto? Y tener mayor facilidad de recordarlo. Decíamos que una de ellas era tomar la versión en español y compararla con la versión en inglés, porque hay muchas palabras en inglés que son semejantes al español. Por ejemplo, patient, paciente. ¿Sí? Claro que hay que ser muy cuidadoso porque hay palabras que son los false friends, los falsos amigos. Por ejemplo, exit, que no es éxito, sino salida. Sí, uno pensaría que exit es éxito, pero no, no es así. Esa es la estrategia uno. La estrategia 2 decíamos, encuentre sinónimos, o sea, palabras parecidas, y encuentre antónimos, es decir, palabras totalmente contrarias. Palabra contraria de una característica que no está ni de personalidad ni de apariencia física sería arriba, abajo, ¿cierto? Izquierda, derecha, adentro, afuera, por ejemplo.
como adverbio. Decíamos también que otra manera de recordar vocabulario, ahí vamos dos, era tomar la palabra grandota y reducirla a su versión más básica, su versión raíz, ¿cierto? Porque unfriendly, por ejemplo, la podíamos reducir a friendly primero y luego friend y sabemos que está relacionado con la amistad, ¿sí? Finalmente decíamos también que una manera de recordar vocabulario era hacer la relación que nosotros tenemos con la cultura popular, con películas, con música, con YouTube, con series, ¿cierto? Porque muchas de esas palabras que nosotros vemos en series, en películas, sobre todo series y películas, pues son palabras que son muy comunes en nuestra cotidianidad y que uno tiene el chance de mejorar su capacidad de recordar a través de revisar estos, ¿no? Esas son las estrategias que les dije, no son las únicas, hay más evidentemente, pero digamos que esas eran como las más importantes, ¿no? Así que, habiendo mencionado ese pedacito, hagamos un juego recorderis de la apariencia y de la personalidad, solamente por hacer un recorderis, porque nuevamente esto lo hicimos la vez pasada, y procedemos con la temática que de verdad es la que nos compete el día de hoy. Así que, vamos por acá. No voy a dejar todo el juego. Bueno, en realidad este sí lo voy a dejar, los próximos no los voy a dejar todos porque son relativamente largos. Este sí es relativamente cortico, son solamente 9 preguntas, pero si se alarga, sí lo voy a frenar, sobre todo por cuestión de tiempo. ¿Listo? Entonces, el ejercicio está en el chat. O si quieres escanear el código QR, también es una posibilidad. Listo. Iniciaremos cuando el timer llegue a 1:10. ¿Listo? Let's go. Good luck. Buena suerte. Son solamente 9 preguntas.
Vamos a dejar 2 minuticos más hasta la 33, ¿vale? Para avanzar con la temática. Bien, voy a finalizar el ejercicio aquí, ¿vale? Bien, primero, gracias por participar. Ahora sí miramos las preguntas que estuvieron relativamente complejas, empezando desde la más difícil de todas. ¿Listo? En este caso, la imagen no corresponde, así que voy a abrir la pregunta. Y dice, shy. Bueno, ¿cómo diríamos esto? She is shy o she has shy. En este caso, evidentemente sería el verbo to be porque lo utilizamos para hablar de apariencia física, personalidad, ¿no? En este caso, ella es tímida. No podemos decir ella tiene tímida, ¿sí? Porque shy es una característica más no un sustantivo. Si fuese un sustantivo, ahí sí diríamos ella tiene timidez, ¿sí? Pero en este caso no aplicaría el contexto. Vamos con la siguiente. En este caso, serious. La palabra es serious. He, her, serious. En este caso, él, su, serio. No tendría mucho sentido decirlo aquí, pero sí podemos decir he is serious, ¿cierto? Porque el posesivo her es posesivo de una mujer y en este caso tiene pinta de hombre, ¿no? Adicionalmente deberíamos poner el verbo to be, ¿sí? Recordando que para estas dos, para apariencia física y personalidad, principalmente utilizamos los verbos to be y to have. No únicamente, pero principalmente. Vamos con el siguiente. Gordo y tiene cabello negro. ¿Será que podemos decir él tiene gordo y tiene cabello negro? O más bien, él es gordo y tiene cabello negro. Lo evidente en este caso, lo más coherente más bien sería el verbo to be, ¿cierto? Porque es parecido al español. Recordando que el verbo to be lo utilizamos para apariencia física, personalidad. El resto, bueno, no hay preguntas más difíciles, así que vamos a omitir el resto de feedback. Vamos a continuar entonces con temática. Esto ya está hecho. Vámonos por lo que legalmente nos tenemos preparado para hoy. Bien, entonces, en la evidencia, cuando vemos la guía de aprendizaje, nos dice, listo, vamos a tomar una fotografía y vamos a decir quiénes son. Después de decir quiénes son esas personas en la fotografía, se supone que la fotografía incluye familiares, vamos a describirlos. Ya hicimos esto el día de hoy, hacia grandes rasgos, pero lo vimos muy detalladamente la vez pasada, así que por eso hoy fue rápido. Pero luego la guía de aprendizaje nos dice, dentro del video, que debe incluir un texto, ¿no? Vamos a describir qué están haciendo esas personas en ese momento. Está tomando un baño de sol, pues, si está metiéndose a la playa, si está cargando a la bebé, si está utilizando un vestido de gala, si está bailando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo utilizamos
para mencionar todo eso, más bien, utilizamos el tiempo presente continuo, también conocido como presente progresivo. ¿Sí? Hay dos nombres para el mismo tiempo. Que los pasa es que nos gusta complicarnos la vida y decirle de dos maneras diferentes. ¿Sí? Los tiempos continuos, no solamente el presente continuo, todos los tiempos continuos, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, y los perfectos continuos, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, futuro perfecto continuo, por ejemplo, tienen dos verbos, ¿sí? De los cuales el que nos interesa a nosotros por ahora es el verbo principal, que va a ser un verbo de acción, también conocido como verbo dinámico, también conocido como verbo de movimiento, ¿sí? Solamente son compatibles los verbos dinámicos. ¿Qué es un verbo dinámico? Primero que nada, ¿sí? Tiene mucho sentido describir eso. Bueno, un verbo dinámico nos describe actividades que desarrollan, que son desarrolladas por personas, animales o seres vivos, ¿sí? Algo que tenga posibilidad de moverse, que efectivamente generen movimientos físicos como correr, saltar, jugar, trabajar, bueno, bailar, ¿sí? Todo eso implica movimiento físico y eso es un verbo dinámico o de acción o de movimiento, por eso tiene tres nombres, ¿no? Porque es de movimiento. Pero no solamente nos quedamos con eso, también puede ser una actividad que se desarrolle mentalmente, que no necesariamente se puede ver, puede que sí, pero no necesariamente. Como pensar, como imaginar, como planear. Probablemente usted esté viendo a alguien que no necesariamente usted sabe que está planeando hacer algo, pero lo está haciendo, aunque quizá esté imaginando, pero es una actividad hecha en su cerebro, la suya o la de esa persona, perfecto, pero es una actividad dinámica. No la podemos ver necesariamente, puede que sí, puede que no, pero se está llevando a cabo y es un verbo dinámico. Por otro lado, su contraparte son los verbos estáticos. ¿Qué es un verbo estático? Su complemento, ¿no? Es decir, un verbo de quietud. Prácticamente un verbo de quietud lo que hace es describir estados de existencia, del ser estar, en parecer y en el saber. ¿Sí? Es casi como si dijésemos una versión de sí o no, nada más, prácticamente. ¿Sí? Es como decir, ¿usted es alto? Sí, no. ¿Sí? Usted no puede decir, está siendo alto. No cuadra, ¿cierto? No tiene mucha cabida ni siquiera en español. Por lo tanto, con un verbo estático, dado ese ejemplo que le puse, por ejemplo, no es compatible con el tiempo continuo, con cualquier tiempo continuo, presente continuo, pasado continuo, etc. Ergo, no podríamos decir algo como esto. I'm not knowing the answer. No estoy sabiendo la respuesta. Hasta en español suena feo, ¿cierto? Porque o sabemos la respuesta o no sabemos la respuesta. No es que me la estoy sabiendo. Suena horrible. Pero en cambio, como no podemos hacer esa versión, lo que vamos a hacer con el verbo conocer, que es un verbo estático, si sabemos o no sabemos, es llevarlo a su primo más cercano, al presente simple. Que en este caso la opción correcta sería I don't know the answer. No sé la respuesta. Solo usted lo vio en el nivel 1, así que pues recordéis ahí rápido. Vamos con otro. El verbo gustar. Gustar de me gustan, no sé, las frambuesas, ¿sí? O me gusta una persona, perfectamente posible. Es un verbo estático, en la medida en que usted prácticamente dice o sí o no, o me gusta algo o no me gusta algo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, no podemos decir she's liking you, tú le estás gustando. En español puede que funcione, quizás, pero en inglés no. En cambio, si funciona decir she likes you, tú le gustas. Tiene mucho sentido, ¿no? El último, por ejemplo, parecer. El verbo parecer nuevamente es un verbo estático. O parece o no parece. Parece estar triste o parece no estar triste. ¿Sí? No que está pareciendo triste o está pareciendo estar triste. Ninguna de las dos suena bien, ¿cierto? Suenan horrible. En ese caso, por ejemplo, no podemos decir
He's seeming happy at the moment. Él está viéndose o está pareciéndose, se está pareciendo feliz, está pareciendo feliz. No cuadra, ¿cierto? Pero si podemos decir, he seems happy. Él se ve feliz. Tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque nuevamente los verbos estáticos no son compatibles con ningún tiempo continuo. Solamente podemos utilizar verbos de acción, que son también conocidos dinámicos, como también son conocidos como de movimiento. A este verbo principal, a este verbo de movimiento, lo vamos a modificar, aumentándole el ing. ¿Qué es eso? El gerundio. O sea, en español algo así como ando, endo, yendo, corriendo, caminando, sonriendo, viviendo, escribiendo, etc. Es la traducción más frecuente y la más certera, más no la única. Pero digamos que para efectos prácticos vamos a quedarnos allí. Es porque implica un poquito más, pero para efectos prácticos vamos a quedarnos solamente allí. ¿Cómo vamos a modificar nuestro verbo? Dinámico. Primero es efectivamente aumentar ing. Work, trabajar, working, trabajando. ¿Quién está trabajando? Felipito, Cristinita, usted y yo, sus abuelos, etc. Bueno, primer cambio. Segundo cambio, porque siempre vamos a terminar nuestro verbo con ing, siempre. Pero a veces tenemos que hacer algo adicional, un paso previo antes de aumentar ing. Así que aquí viene el segundo caso. Si nuestro verbo termina en e y esa e nos suena, que es en la mayoría de verbos, es que no en todos, como make, no es make, como dance, como que no es dance, como es create, que no es create, por ejemplo, la e no suena. La e se mocha, se elimina, se quita, se destruye antes de aumentar ing. Caso 2. Caso 3. Habíamos dicho con comparativos y superlativos la sesión de la semana pasada, no la del viernes, sino la del lunes, creo que fue, de ayer, hace una semana. Habíamos dicho que nosotros tenemos palabras en español que las dividimos en sílabas, lo mismo hacemos en inglés, y en español lo hacemos principalmente para decir si es aguda, grave, esdrújula, y que la división de una palabra se toma en cuenta en función de si tiene un sonido vocálico independiente. Vocálico, inteligente, ¿cierto? Por ejemplo. Cuando esto lo trasladamos al inglés y lo tomamos en cuenta en presente progresivo, vamos a mirar que si un verbo tiene una sola sílaba y termina en la forma consonante, vocal, consonante, esa última consonante se duplica antes de aumentar ing. Siempre no. Las excepciones son verbos que terminan en WXY. Ahí miramos dos de una vez. Y finalmente, la última peculiaridad previa a aumentar el gerundio. Si nuestro verbo termina en una cosa que se llama diptongo, que es eso, un recordatorio rápido de español. Un diptongo es la unión de dos vocales, una al ladito de la otra, ¿sí? Es un diptongo. Si tenemos un diptongo, más exactamente el diptongo IE, esa IE va a cambiar por Y, nuevamente antes de aumentar IN. ¿Listo? Esas son las reglas que tenemos que tener en cuenta con nuestros verbos dinámicos. Porque los verbos dinámicos son el verbo principal. Vamos a tener un verbo auxiliar adicional, que será el verbo to be. Pero por ahora que necesitamos entender que vamos a tener verbos dinámicos obligatoriamente. Si no tenemos verbos dinámicos, ningún tiempo ningún tiempo continuo va a ser funcional. ¿Sí? Antes de avanzar con este pedacito, vamos a hacer un ejercicio de verbos dinámicos y estáticos. El ejercicio es principalmente de sentido común. ¿Sí? Si usted utiliza su sentido común, lo más probable es que le atine. No le va a atinar a todas, porque efectivamente no le va a atinar a todas. El sentido común se equivoca. El sentido común no es perfecto, pero sí le va a tirar un 80, 85%, 90% de las respuestas. ¿Listo? Entonces usted va a encontrar una palabra en particular en el ejercicio. Usted lo que va a hacer es decir si es estático
o dinámico. Bueno, la cámara se me corrió, se me dañó, así que I'm sorry. A ver si me corre de nuevo. Y listo, le acabo de compartir el juego de verbos estáticos y dinámicos. La cámara no me funciona, lo siento mucho, así que lo voy a tener apagada. De paso, mientras van ingresando las reglas del juego, cómo funciona el juego, debe usted escoger todas las piedras preciosas y debe evitar todos los demás, ¿cierto? Y adicionalmente debe escoger los bonos, que son las caritas felices con corazón. Habiendo dicho esto, creo que ya lo habíamos hecho antes, así que bueno, avancemos y vamos con el juego. Evitemos el tutorial. Good luck. Okay, this is the end of the exercise. Muy bien. Thank you for participating. Muchas gracias por participar. Y avancemos. Ya sabemos entonces que es un verbo dinámico y un verbo estático. Y me parece que una de las mejores maneras de recordarlos es precisamente a través de ensayo y error, razón por la cual preferí no mencionar cada uno de los verbos, porque igual si los mencionamos, pues no terminamos nunca, pero sí mencionar algunos a través de ensayo y error, ¿no? Bien, ahora sí metámonos con el presente progresivo. Ya miramos el insumo más importante para mencionar el presente progresivo. El insumo es conocer verbos dinámicos y saber qué es eso. Listo, ya tenemos el insumo más importante. Ahora miremos tanto para qué nos sirve el presente progresivo
como cómo lo vamos a utilizar, cuál es su manera de funcionar. Vamos con la aplicabilidad, pues. Utilizamos el presente progresivo en primera medida para expresar ideas o situaciones que están sucediendo en este momento o que no están sucediendo en este momento. Por ejemplo, en este momento, justo ahora, ya aquí, you are attending my English class. Justo en este momento usted está en mi sesión de inglés, ¿cierto? Que es lo que está pasando aquí, ahora, ya. Primer caso. Segundo caso, utilizaremos el presente progresivo para pronosticar el futuro. Un futuro normalmente de corto plazo, ¿sí? Pero ese futuro normalmente es un plan que está fijado por nosotros y por lo tanto nosotros somos los que decimos o tenemos el poder de modificar ese evento del futuro, porque nosotros tenemos el poder de hacerlo, ¿sí? A diferencia de presente simple, voy a hacer un paralelo muy rápido. A diferencia de presente simple, que también sirve para predecir el futuro, también sirve para mencionar un plan que ya está fijado, pero ese plan no lo hicimos nosotros, es de otra persona. Así que si en presente simple nosotros vamos a predecir el futuro, ese futuro no depende de nosotros. O sea, si nosotros estamos en el concierto, genial, pero si no estamos, pues igual se va a dar. Mientras que en presente progresivo, si nosotros somos los cantantes o los que vamos a presentar el concierto, pues si no lo hacemos nosotros, pues el concierto no se hace, ¿cierto? Porque pues somos nosotros los que tenemos la organización, la batuta de la actividad, ¿sí? Entonces, esta predicción de futuro del presente progresivo es para planes de corto plazo normalmente, en cuya fuerza de decisión está muy basada en nosotros y en nuestras decisiones. Número 2. Número 3. Vamos a utilizar el presente progresivo o presente continuo. Bueno, esto ya lo mencioné de futuro. Para mencionar situaciones temporales, evidentemente del presente, o hábitos temporales, nuevamente también del presente. Es decir, algo que va a durar por un periodo de tiempo pequeño. ¿Qué es pequeño? Bueno, depende de cada persona. Para mí un tiempo de pequeño puede ser 2 meses, para usted puede ser 2 días, para otra persona puede ser un año, perfectamente válido, ¿sí? Algo relativamente corto, periodo de tiempo relativamente corto. Por ejemplo, cuando estábamos en 2019, 2020 más o menos, nosotros decíamos, we are staying at home during the quarantine. Estamos quedándonos en casa durante la cuarentena. ¿Cuánto duró la cuarentena? No sabíamos en ese tiempo. Ahora que lo vemos en retrospectiva, decimos, ah, sí, fueron 2 meses, 3 meses, un año, lo que sea, ¿sí? Pero mientras estábamos allí, decíamos, vamos, estábamos quedándonos aquí mientras tanto. ¿Cuánto va a durar? No sé, 2 meses, un año, lo que pensábamos en esa época que iba a durar. Número 3, número 4. Utilizamos presente progresivo para mencionar que una actividad está dándose en este momento, o mejor aún, alrededor de este momento, ¿sí? Una actividad también de corto plazo que gira alrededor del aquí y ahora. Por ejemplo, el típico y más fácil ejemplo, porque ese es el más fácil, no el único, pero el más fácil, es el equivalente a decir, estoy leyendo la obra de XYZ. No sé, estoy leyendo 1984. ¿Cuándo la empecé? Hace un mes. ¿En dónde voy? Ya voy en el 80%. Listo. O sea que más o menos en unos 20 días, 15 tal vez, 10 tal vez, habré finalizado la lectura del libro, ¿sí? Entonces uno dice, ok, estoy leyendo esto. No lo estamos haciendo en este instante porque estamos en esta sesión, ¿sí? Pero alrededor de este momento sí lo estamos haciendo. ¿Sí? 4. Y 5. Vamos a utilizar presente progresivo para mencionar, para hacer referencia, para resaltar que una actividad llevada a cabo por alguien más es chocante, molesta, irritante para nosotros porque se lleva a cabo de manera frecuente, ¿sí? Y por lo tanto vamos a decir, como a nosotros nos molesta, vamos a exagerar, por decirle así, esa irritación que tenemos, diciendo siempre está haciendo algo.
constantemente hace algo. O en cada ocasión, todas las mañanas, a cada momento, se lleva a cabo algo. ¿Sí? Algo que nos molesta a nosotros. Por ejemplo, he's constantly talking. Él está constantemente hablando. ¿Qué cosa habla? Por ejemplo. ¿Sí? Uno de colegio, por ejemplo, uno dice eso. Por ejemplo. Por esos 5 motivos es que utilizamos el presente progresivo. Para eso. ¿Sí? En el caso de nuestra foto, por ejemplo, nos enfocaríamos principalmente aquí. Algo que está sucediendo en ese momento específico, en la captura de pantalla. ¿Sí? Algo que está sucediendo justo en ese instante en la foto. Por eso estudiamos presente progresivo. Hay más motivos por el cual estudiamos presente progresivo, pero para nuestra evidencia será por este primer razón. ¿Vale? ¿Cómo va a funcionar ahora sí? Ya sabemos para qué lo utilizamos. Ahora estudiemos cómo funciona esto, porque estas dos cositas van de la mano. Lo primero que tenemos que recordar es que vamos a tener dos verbos. Lo primero es el verbo to be y lo segundo, que lo habíamos mencionado hace rato, el verbo de acción o dinámico o de movimiento que es la misma vuelta. Verbo dinámico ya lo sabemos. Vamos a aumentarle ing. El verbo to be, recordaréis rápido de nivel 1, se modifica como am, is y are, que puede verse en su versión contraída, que usted lo miró en el nivel 1, ¿cierto? Tanto en afirmaciones como en negaciones. Recordaréis rápido. Am se utiliza para yo, is para Felipito, Marianita y el perrito, y are para todos los demás, todos los plurales y usted, para ser más preciso. ¿Listo? Recordaréis muy rápido. ¿Cómo va a funcionar? Esta es la parte que de verdad me interesa más. Va a funcionar de manera muy semejante a cómo funciona en español. Es increíblemente semejante. Decimos nosotros en español, Octavio está tomando una fotografía. Octavio está taking, tomando a picture, una foto. ¿Sí? Es muy semejante al español. Ahorita hacemos otro paralelo adicional. Vamos con negaciones. Por ejemplo, eso es algo que no está pasando en este momento, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Ustedes no están estudiando francés conmigo. You guys are not studying French with me. Mire que la organización nuevamente es exactamente, bueno, es casi la misma. Lo que cambia es que el verbo to be y la palabra no se modifican al revés o se cambian posiciones más bien en español, ¿no? Pero es un cambio chiquitín. Y vamos con preguntas. ¿Cómo funciona en español? Por ejemplo, diríamos, ¿está usted viendo una película? ¿Están sus abuelos viendo una peli? Are your parents or your grandparents or your daughter? ¿Están ellos o ella o usted? No importa el sujeto en ese momento, me interesa es que usted entienda cómo funciona. ¿Están ellos viendo, watching a movie? Are they watching a movie? ¿Están ellos viendo una peli? Puede que sí, puede que no. Pero note que la organización español-inglés es prácticamente la misma. ¿Sí? Es más, voy a hacer un paralelo adicional. Si usted recuerda, el manejo de presente simple, usted recordará, nivel 1, que el verbo to be, el manejo de presente simple con verbo to be más exactamente, requería una persona y el verbo to be. Una persona y el verbo to be en afirmaciones. Una persona, el verbo to be, la versión no en negaciones. Ahí está. En preguntas, el verbo to be y la persona. Ahí está. ¿Sí? Entendiendo que el verbo to be es am, is, or. Si usted compara esto con presente progresivo, se va a dar cuenta que es prácticamente el verbo to be utilizando un verbo adicional. ¿Sí? El verbo dinámico de acción de movimiento
va a ir después del verbo to be. Eso es todo lo que cambia entre presente progresivo y verbo to be. Eso es todo. Si nos metemos en la versión gramatical, que si utilizamos la versión en español, también vamos a mirar que es muy semejante. Así que ahí uno no tiene pierde. ¿Sí? Y si usted lo quiere ver desde una perspectiva adicional, el presente progresivo es como decir, vamos a mezclar las dos versiones que tiene el presente simple, porque recuerde que el presente simple se divide en dos paticas. Lo que pasa es que por metodología se estudian separados, pero en realidad son parte de un todo. El presente simple es el manejo del verbo to be por un lado y también incluye el manejo de otros verbos. Así que cuando mezclamos estos dos y ya sabemos para qué, para las cositas que están sucediendo en este momento, para predecir el futuro, etcétera, 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 ahí es donde tenemos el presente progresivo. Cuando mezclamos las dos opciones, las dos versiones del presente simple. Ahí es donde tenemos el presente progresivo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a utilizar al momento de desarrollar nuestra tarea. Y habiendo mencionado ese pedacito, vamos a hacer dos ejercicios y después de los dos ejercicios voy a hacer un recorderis final del nivel 3, ¿vale? Porque ya ustedes están a puertas de ingresar al nivel 3. Voy a hacerlo con estico, 3 minutos es más que suficiente. De hecho voy a reducirlo a 2, porque tengo dos ejercicios de presente progresivo. Este es para que se calienten, el segundo es para que ustedes, para darles retroalimentación más bien. Listo. Y una vez hecho ese pedacito, pues ahí sí, lo que les decía, voy a hacer un recorderis de inscripción al nivel 3, ¿vale? Porque ustedes ya van a ir al nivel 3. Mientras van ingresando, les cuento la manera de ganar en el ejercicio. ¿Qué debemos hacer? El equipo Tiger debe avanzar hasta conquistar al equipo Frog y viceversa. El equipo Frog debe avanzar en territorio hasta conquistar al equipo Tiger. ¿Cómo los conquista? Bueno, una vez responda correctamente tres preguntas, creo que son, se le van a dar banderitas. Las banderitas deberá publicarlas o más bien ponerlas en un mapa tipo Risk, en un lugar adyacente a su color. Si usted es rojo, debe ponerlas al lado del rojo. Buscando avanzar hacia el territorio rival. Y una vez haya hecho eso, deberá conquistar a su rival rodeando la torre principal o en su defecto comiéndose los, ¿qué se llama esto? Comiéndose las baldositas del color de su rival, todas las baldositas. ¿Listo? Y listo, vamos, vamos por ello. Good luck. Recuerde, Lady, que debe avanzar hacia la torre azul, ¿vale? Si las pone allá abajo, le va a quedar más difícil ganar. Muy bien, efectivamente la manera de ganar fue haberse comido los territorios del rival. Así que felicitaciones, Team Frog. Primera victoria de la noche. Muy bien. Vamos por el segundo round.
Ujú. Ahí, por ejemplo, el equipo azul puede comerse las baldosas rojas o viceversa. El equipo rojo se puede comer las baldosas azules. Ok, time up. Al final del ejercicio, Team Tiger wins this time. El equipo tigre gana en esta ocasión. Así que hay un empate. Felicitaciones. Vamos con el otro ejercicio de presente progresivo para continuar con el cierre del curso. ¿Listo? Con el cierre de la sesión de hoy y de paso con las sesiones que tienen ustedes conmigo en el curso. Listo. El link está en el chat. Una vez ingrese la primera persona, llegaré hasta 1 minuto 10 en el timer para empezar el ejercicio. ¿Listo? Y como son varias preguntas, voy a frenar el ejercicio también antes de tiempo, ¿vale? Ok, let's go. Un minuto más, ¿vale? Hasta las 12. 9:12.
Okay, I'm going to stop the game now. Bien, voy a finalizar el juego aquí y voy a dar la retroalimentación que me parece a mí lo más relevante de los ejercicios, ¿no? Bien, veamos. Esta pregunta estuvo difícil. They go to the cinema. Como son ellos, el verbo to be para ellos debe ser are, ¿cierto? Recuerde que el presente progresivo requiere dos verbos, ¿sí? Por lo tanto, went no es válido porque esto es pasado. Is going no sería válido por el verbo to be para ellos. Are goes, el verbo to be está bien conjugado, pero goes, esto es presente simple, no presente progresivo. Recuerde que en presente progresivo el verbo principal le aumentamos ing, are going. Vamos con esta estuvo difícil. Valerie, ¿cómo decimos que no lo está haciendo? El presente simple verbo to be, la versión negativa del verbo to be para ella es isn't, o la versión larga, is not. ¿Cuál es la versión que aquí tenemos con isn't o is not? Aquí, is not studying. Listo, esa era. Vamos con esta estaba difícil. Not drink. ¿Cómo digo la versión negativa para yo en verbo to be, en presente simple? Is not. Ay, perdón. I'm not, ¿cierto? I am not. Aquí tenemos dos opciones. I am not drinking, I am not drink. Esa es la primera parte. La segunda parte es tomar en cuenta el verbo principal. No puedo decir yo no estoy beber agua. Debo decir no estoy bebiendo agua, ¿cierto? Y ese ando, endo y yendo se menciona con el ing, drinking. Siguiente, vamos con esta. Max, ¿quién es Max? Él. El verbo to be para él, is. Así que tenemos dos opciones, is running o is run. Si decimos is run, decimos Max está a correr. No tiene sentido, ¿cierto? Pero sí tiene sentido decir Max está corriendo. Se entiende que Max tal vez es un perrito, ¿no? Y la última pregunta difícil era esta. ¿Cuál es correcta? Jessica is do the dishes. Jessica es lavar los platos. No. Jessica does the dishes. Es correcta, pero no es presente progresivo. Así que no es. Jessica is does. Does no es válido, no es compatible con presente progresivo porque está mal conjugado. ¿Cuál es la que sí es correcta? Jessica is doing the dishes. Doing literalmente significa hacer para lavar los platos. Se utiliza el verbo do. ¿Listo? Bueno, ese era el último juego que nos faltaba. El último pedazo, casi el último pedazo de la sesión. Voy a hacer un último recorderis, muchachos, de cómo inscribirse. ¿Listo? Usted tiene en su correo y también en Sayuna el instructivo de inscripción a Bolsa Corporativa SENA, ¿cierto? Para usted inscribirse al siguiente nivel, usted abre el link correspondiente, ya se lo comparto también en el chat por si lo quiere hacer desde este momento. Listo. Ahí se lo pongo en el chat. Una vez usted ha ingresado en el chat, en el ejercicio más bien, en el link, se me va a decir la paloma. Usted le pincha donde dice inscripción, luego le dice que usted está vinculado a SENA y luego le dice, venga, escribe el código de inscripción. El código de inscripción para el nivel 3 es este, 2181625. Usted escribe el código y de ahí sigue las instrucciones. Le da siguiente, escribe sus datos, en este caso su número de documento y su contraseña de Sena Sofía. Luego le dice confirmar inscripción. A partir de aquí yo ya no puedo continuar porque yo ya tengo este curso certificado, pero usted sí. Y le va a decir, ok, primero al correo jimenaandrea@gmail.com, me invento ese correo, le llega el estado de preinscripción. Listo, una vez nosotros tengamos abierto el curso y ya se haya asignado el instructor, nos estaremos comunicando con usted para dar apertura al siguiente nivel. ¿Listo? Con esto, muchachos, terminamos nuestra sesión. También finalizamos nuestras reuniones virtuales. Recordarles las fechas de entrega de actividades. No se pueden pasar de las mismas. Que en este caso, en el curso de ustedes, la fecha máxima creo que es el 4 de este mes que viene. Entonces, para recordarles la entrega de actividades,
en el tiempo preestablecido. ¿Listo? No sé más, si hay preguntas, las preguntas evidentemente son bienvenidas. Sí, profe, ¿cuáles son las dos últimas actividades? Que estoy un Claro que sí, poquito como enredada. Lo último que yo hice fue el examen. claro que sí. Miremos la guía de aprendizaje y el cronograma. Las 4 actividades entregables. No voy a abrir Sayuna porque Sayuna está un poquito lento porque creo que hay mucha gente queriendo entrar en la noche, pero son la infografía del vecindario, ¿cierto? Por eso miramos preposiciones, ¿cierto? Para decir la farmacia está detrás de, no sé, de la alcaldía, me invento. La segunda actividad fue un examen de conocimientos. La tercera actividad fue un documento de describir gustos. En este caso íbamos a describir 2 fotografías, una de una persona y otra de un objeto. Íbamos a decir qué nos gustaba de ella, qué no nos gustaba de ella, íbamos a decir cómo eran, cómo era su apariencia física, etcétera, etcétera. Y en la cuarta actividad, que es la que estábamos desarrollando la sesión inmediatamente anterior junto con la de hoy, vamos a tener una fotografía y esa fotografía la vamos a describir diciendo, bueno, quiénes están allí, qué son ellos para nosotros en términos de familia, cómo están vestidos, cómo son en su apariencia física, personalidad y qué están haciendo en la fotografía. Esas son las 4 actividades que vamos a desarrollar en este nivel, ¿sí? Cuya fecha límite de entrega de actividades, las 4, porque deben ser las 4, es hasta el 4 de este mes que se viene. ¿Listo? Es decir, tenemos un poquito más de 4 días, una semanita, de hecho, sí, tenemos exactamente 7 días para entregar todas las 4 actividades. ¿Listo? Listo, esa sería la respuesta a su pregunta. No sé si hay alguna adicional. No, no, me faltarían entonces las últimas dos actividades. Perfecto, listo. Entonces, no siendo más, mis queridos aprendices, les agradezco mucho por su presencia, su asistencia y nos vemos ojalá en un próximo nivel. ¿Listo? Que os vaya bonito, muchachos, que tengan un feliz resto de jornada. ¿Vale? Cuídense mucho. Chao, chao.